En este último editorial del año, sí, porque el canal descansa durante estas fiestas de Navidad, será un poco más largo de lo normal, así que si queréis ir directamente a las noticias, adelante. Y si no queréis ver el vídeo, gracias por haber visto los primeros segundos. Como he dicho, en este último editorial del año voy a poner el acento. El acento en la amistad y sobre todo en la solidaridad. En la amistad porque este año, aunque ya vine de más tiempo, he conocido a gente maravillosa. Gente con arte, con mucho arte. Personas que les gusta lo que hacen y además lo hacen bien. Transmiten una sensación de cercanía, de empatía, de familiaridad que te contagia para que en cierta manera los tengas en tu camino para lo que sea y desde luego tú estés en los suyos para lo que sea. Las dos personas a las que me voy a referir, y ya lo he hecho en otras ocasiones, vienen además con un regalo bajo el brazo. Un regalo muy literario y también muy solidario. La primera persona es Fran García. Enfermero, escritor, book J, antiguo DJ Lucky, hoy Frank Dark y además coproductor y no sé cuántas cosas más que seguro sacará de la chistera durante el año 2025. Ya lo veréis y lo escucharéis. Alguien con quien se puede pasar un buen rato, tomando una cervecita fresca frente al paseo de Cabo de Gata, hablando de lo que sea, despotricando como nadie, sin filtro y sobre todo, además de quejarnos de cualquier cosa, también con quien tener unas buenas risas. No solucionaremos los problemas del mundo, sobre todo las cosas negativas que hay en Almería, pero siempre nos viene a la mente alguna idea, por muy loca que sea, y alguna se ha hecho realidad. Os quiero presentar su última colaboración con la editorial Diversidad Literaria. Un recopilatorio titulado Crónicas de Viajeros Intrépidos en el que participan varios escritores y se ha hecho realidad gracias a la colaboración de unos cuantos mecenas, incluido un servidor. Fran García aporta 9 textos breves relacionados con las 8 provincias andaluzas y Andalucía. Se podría decir que es una despedida a medias de Almería. Me ha comentado que en cierta medida su etapa creativa prácticamente ha terminado aquí, un lugar que ama con locura, pero que es hora de comenzar una nueva etapa, como ya lo está haciendo con la creación de otro libro que sin duda tendrá el mismo éxito o más que los anteriores, con otras historias que ya se irán viendo a nivel musical. Todo un artista, no hay duda. La segunda persona, aunque la conozco de menos tiempo, es de aquellas que también llegan muy adentro, de esas amistades que se riegan, se cuidan y crecen poco a poco como una buena flor. Me refiero a Marichu del Pozo, también escritora. Me van las letras, ¿qué se le va a hacer? Alguien con que también te puedes tomar un buen café, chocolate o una buena cerveza. Hablar de lo que sea, de las 1000 historias que ya ha vivido Marichu, de las que vive en la actualidad, que son muchas e interesantes, y de un futuro cercano y misterioso, como su nuevo libro, Ver para creer, de la editorial Cirrojo. Una novela basada en hechos reales y que la propia Marichu vivió en primera persona y que podéis comprar tanto en castellano como en inglés. Vais a poder disfrutar de un libro lleno de intriga, suspense, misterio e incluso diría que paranormal, pero sin que este tema sea algo exagerado. Una edición de 150 páginas que lo podéis leer de una tirada o de forma pausada, para aquellos que les guste meterse en la historia con profundidad, como me gusta hacer a mí. Otra cosa más del libro. Todo lo que se recaude con la venta de Ver para Creer va a parar a la Fundación Isabel Enrique Díaz, que está haciendo un trabajo magnífico con las personas vulnerables de nuestra sociedad, a veces muy ciega y que no ve lo que tiene alrededor. Os dejo un enlace en la descripción por si queréis comprarlo. Lo haréis por una muy buena causa. Y ahora es cuando fusiono amistad y solidaridad. En esta ecuación el resultado es la Fundación Isabel Enrique Díaz, una institución que nació del corazón y del alma de una persona, Luis García Enrique, cuyo sentimiento interior más profundo es ayudar a los más desfavorecidos. Una idea que se ha convertido en una locura muy positiva que no tiene límites. En muy poco tiempo de vida de la Fundación ha conseguido lo que otras quizás tarden muchos años en realizar. Un torneo de pádel solidario que lleva el nombre de la Fundación. La colaboración en la prueba ciclista solidaria Las Cuatro Cimas. Llevar disfraces y muchos colores a los niños de Katmandú en colaboración con la ONG Dream Nepal y de Palito Dominguín, hija de Lucía Dominguín Bosé. Recaudar fondos para las terapias de niños como Tano, Roberto o Alejandro, un niño almeriense de 10 años con leucemia y que necesita trasplante de médula ósea urgente, y muchas iniciativas solidarias más. En la actualidad se encuentra en una localidad de Valencia ayudando a los valencianos que lo han perdido todo por culpa de la Dana. Con la colaboración de amigos, voluntarios, organizaciones y comercios de la zona están haciendo lo imposible para que todos vuelvan a la normalidad lo antes posible. Aunque no se puede negar lo evidente, se va a tardar mucho en conseguir este objetivo. Pero como dice Luis, estarán hasta el final. Con la amistad y solidaridad de grandes personas, como el propio Luis, su mujer, su hija, Marichu del Pozo, Rupert Valle, Evita Lunera, Manolo Castaño, Carolina Giner, Carolina tu vecina, Pepa y María de la organización Mi Baobab, el Centro de Educación Infantil Menuts, Familia Montessori de Paiporta, los colegios
los Altaduna y Saladades del grupo Atendis, de Tiem 21 a la CUAS y de muchas y muchas personas más que están dando todo para que este gran proyecto sea posible. Y en especial quiero agradecer enormemente la colaboración, ayuda y sentimiento a mi compañero de profesión, el periodista de Televisión Española en Valencia, Ferran Garrido, valenciano, de la Alcudia, que también ha sufrido en primera persona los desastres de la Dana y que aún así está al pie del cañón informando a diario de lo que ocurre en esas localidades y ayudando también a los que más lo necesitan. Además de unir su esfuerzo a la Fundación Isabel Enrique Díaz y abrir conexiones con otras organizaciones y personas. Gracias a este proyecto se ha formado un círculo creciente de amistad en el que se une fuertemente la solidaridad en favor de los que en este momento más nos necesitan. Muchas gracias a todos por lo que estáis haciendo. Y hasta aquí el editorial de esta semana y del año 2024, que termina en breve. Si queréis podéis dar like al vídeo, dejar algún mensaje en comentario o suscribiros para aquellos que descubráis ahora el canal. El canal Esto es Almería Socio, desde que se creó, y más en este 2024, y espero que en 2025, se intenta hacer lo posible para ofrecer información sobre Almería desde otro punto de vista, y no solo del político, sino también a nivel social, deportivo, turístico, promocional, historias que pueden pasar desapercibidas mientras veis o leéis un medio de comunicación almeriense. Se intenta hacer todo lo mejor posible con las pocas herramientas que tengo. Ojalá que en 2025 el canal crezca mucho más y así poder hacer muchas más cosas en beneficio de Almería. Feliz Navidad a todos y feliz Año Nuevo, y si queréis nos vemos en 2025. Y ahora, noticias. Si esta Navidad quieres tocar el cielo de Almería con las manos, metafóricamente hablando, prepárate porque vas a poder hacerlo a partir del sábado 21 de diciembre. A partir de esa fecha, el Cerro de San Cristóbal volverá a estar abierto al público y se convertirá, junto con la Alcazaba, en el gran mirador de Almería. Un espacio totalmente regenerado desde el punto de vista urbano y paisajístico. Un lugar que, junto con el conjunto monumental y el Parque de la Hoya, ahora más protegido que antes con seguridad privada, hacen que el casco histórico de Almería se convierta en un valor turístico a tener en cuenta. En palabras de la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, el Cerro de San Cristóbal va a convertirse en un recurso turístico, patrimonial y medioambiental único. Vázquez ha comentado que al cerro se va a poder acceder a través de diferentes escalinatas habilitadas que alcanzan la gran explanada que corona la imagen del Sagrado Corazón. Un espacio mejorado en accesibilidad con senderos transitables y recuperando como caminos peatonales lo que fueran antiguas calles en este entorno. Así que ya lo sabéis, a partir de esta Navidad Almería vuelve a tener un segundo mirador reformado y accesible para todos, donde vais a poder ver toda la ciudad y su paisaje en 360 grados. Un mirador de lujo para una ciudad que sigue transformándose. Si ya tenemos un lugar en la ciudad donde pasar la tarde o la mañana, también tenemos otro lugar donde vamos a disfrutar de la mejor comida, cena o del mejor tapeo de la ciudad. Claro que esto es a gusto de cada uno. El pasado miércoles 18 de diciembre, Casa Puga abrió de nuevo sus puertas después de cerrar durante 2 meses para realizar unas reformas que continuarán después de Pascua. Pero esta Navidad Casa Puga no podía tener a sus parroquianos abandonados, así que han abierto para que almerienses y turistas puedan disfrutar del mejor sabor de los productos de Almería. Tranquilos todos que con las obras no va a haber un cambio radical del local, para nada, ni lo van a transformar en un lugar diferente de lo que ha sido durante estos 130 años de vida. La esencia de Casa Puga va a seguir ahí, con su mostrador de mármol y esas filas que se llenaban y se llenarán otra vez para pedir las mejores tapas de la ciudad, como las gambas a la gabardina o los boquerones en adobo, entre otras muchas delicias de la casa. Apuntad bien en vuestra agenda de fiestas y tapeos que Casa Puga vuelve a estar abierto. No busquéis en el mapa ni activéis el GPS porque está en el mismo lugar de siempre, en la calle Jovellanos número 7, junto a la calle Las Tiendas y el Convento de las Claras. Como la Navidad está a la vuelta de la esquina, la localidad de Ejido ha decidido que nadie se quede sin celebrar estas fiestas y sobre todo que nadie las pase en soledad. Por ese motivo, la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ejido ha diseñado un programa de actividades para esta Navidad destinado a personas mayores en situación de soledad no deseada. La concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, ha comentado que durante todo el año, con diversas acciones, buscan romper el aislamiento y la situación de soledad no deseada que viven muchas personas mayores ejidenses, favoreciendo la promoción del envejecimiento activo y mejora de la calidad de vida y bienestar emocional.
En todas las actividades programadas dentro de la iniciativa Soledad no deseada habrá personal de recursos humanos y técnicos que ayudará a trasladar a los mayores a los lugares donde se celebren los actos de Navidad. La concejal también ha explicado que el Ayuntamiento de Ejido y la empresa de ayuda a domicilio Atende llevará a personas solas que pasarán sin compañía fechas tan señaladas un menú especial de Navidad para la cena de Nochebuena, la cena de Nochevieja y un roscón de Reyes. Delia Mira ha subrayado que el Ayuntamiento de Ejido se ha tomado muy en serio este problema y está siendo pionero en la puesta en práctica de acciones concretas tanto de detección como de intervención en casos de soledad no deseada. Si esta Navidad vas a pasar tus vacaciones a Almería o resides en la ciudad, no te puedes perder el tradicional Belén que la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería, ARGAR, ya ha instalado en el Paseo de Almería número 57. ¿Qué tiene de especial este Belén? Lo primero de todo es que el decorado está construido con figuras de Playmobil y segundo, que este año cumple 10 años desde la primera vez que se instaló en la capital. Aunque el Belén ya se puede ver desde el 6 de diciembre, este miércoles la delegada del Gobierno, Arantzazu Martín, y el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, han realizado una visita. Según la delegada, este acto debe ser una cita obligada para todos los almerienses, ya que es un espacio en el que se respira ilusión y un lugar que significa mucho para las familias de niños con cáncer, ya que todos los beneficios que se recauden a lo largo de estas Navidades irán destinados a ellos. Para visitar el Belén de Playmobil de la Asociación Argar solo tienes que hacer un donativo de 2 euros. ¿Quién no tiene 2 euros en el bolsillo y más por una buena causa? Vas a poder disfrutar de 9 diagramas con más de 30.000 piezas diferentes a las de otros años que han sido cedidas por empresas y particulares que cada año colaboran con la asociación. En el Belén este año también vamos a ver un espacio homenaje a los voluntarios que se encuentran ayudando a restablecer la normalidad en las localidades de Valencia devastadas por la Dana. La presidenta de la asociación, Rosa María Onieva, invita a todos los almerienses de la provincia y curiosos a disfrutar de esta espectacular muestra que además tiene un fin muy bonito, como es ayudar a las familias de niños con cáncer. Y si aún no tienes tu calendario de 2025, en la exposición vas a poder adquirir uno o varios, por si los quieres regalar, de los calendarios solidarios de la asociación, cuyos fondos irán destinados a las familias con menores afectados por la enfermedad. De esta manera, niños y adolescentes con cáncer y sus familias podrán recibir una atención integral de calidad en base a sus necesidades derivadas de la patología del menor. La Asociación Argar te espera con los brazos y las puertas abiertas en el Paseo de Almería número 57 para que veas y disfrutes esta Navidad de su Belén solidario Playmobil. No solo la ciudad de Almería celebra la Navidad, sino también el resto de la provincia. Cientos de localidades se ponen sus mejores galas y organizan celebraciones para que todos disfruten de estas fiestas navideñas. Como es el caso del municipio de Lurín, donde a comienzos de diciembre ya se pusieron en marcha actuaciones, talleres y la campaña Compra en Lurín por Navidad, que estará activa hasta el 7 de enero. Desde el 20 al 24 de diciembre el buzón real se encuentra en la Plaza de la Constitución para que los niños puedan enviar sus cartas a Papá Noel. Y desde el 27 de diciembre hasta el 5 de enero volverá a estar instalado en el mismo lugar para que los Reyes Magos reciban sus cartas. El 24 de diciembre a las 11 horas, Papá Noel estará en la Plaza de la Constitución recogiendo personalmente las cartas de los niños. Además, compartirá un desayuno, que siempre viene bien. El 26 de diciembre habrá bingo infantil y el 27 a las 20 horas disfrutaremos del concierto de Navidad de la banda municipal en el Teatro Municipal. El 28 los adultos también tendrán su bingo. El 30, taller de galletas y chocolate infantil en el Teatro Municipal. Finalizará el año 31 de diciembre con deporte, participando en la sexta carrera San Silvestre. El año comenzará con la gincana navideña en familia el 3 de enero en la Plaza de la Constitución y terminarán estas fiestas navideñas con la cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero a las 18 horas. Por la noche, sin falta y con buena actitud, nos iremos a dormir temprano para que los Reyes Magos pasen por todas nuestras casas y nos dejen buenos regalos. El alcalde Domingo Ramos nos invita a todos a disfrutar de estas fiestas en el municipio, ya que todo el ayuntamiento y todos los lubrinenses en general quieren que Lubrin sea un lugar de encuentro y alegría para todos los vecinos durante la Navidad. Llegamos al final de la edición de esta semana y del año 2024. No olvidéis dar like a este nuevo vídeo, opinar sobre la información publicada, suscribíos al canal y compartirlo si creéis que es de interés para otros. Es un gran apoyo al canal ya que dais más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición.
Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, disfrutar todo lo posible de esta celebración y si queréis nos vemos o nos escuchamos en 2025 en una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.